En mi época de seminarista, yo tuve la intuición de querer ser un sacerdote de Schoenstatt muy comprometido con los ideales de Palotti y los ideales del padre Kentenich. Me cautivó el tema de la confederación apostólica universal y poder ser vínculo de unión en la iglesia, de poder aportar Schoenstatt a la iglesia toda. Y por eso, desde que fui sacerdote, me interesó mucho la inserción de la comunidad en la iglesia chilena. Y fui descubriendo poco a poco lo que era una iglesia diocesana en mi trabajo en Temuco, con don Bernardino Piñera. Me tocó la época del concilio, el posconcilio, la aplicación del posconcilio en la iglesia chilena. Y allí yo me sentí muy realizado siendo párroco y al mismo tiempo teniendo los ideales de Schoenstatt. La comunidad después me sacó y me llevó a Concepción, ya como un asesor del movimiento en la rama familiar, en la rama de la juventud femenina, pero me tocó también realizar en la diócesis algunos servicios diocesanos, como estaba acostumbrado en Temuco. Y allí entonces trabajé como vicario para la pastoral familiar y después para el 73 como vicario para la pastoral social de la iglesia en Concepción. Y eso a mí me mostraba una posible realización más plena del trabajo de Schoenstatt en todos los niveles eclesiales. Allí conocí la experiencia que hacía el obispo Francisco José en Chillán, tratando de introducir a nivel diocesano, a nivel de las parroquias, lo que era Schoenstatt, algo que yo había descubierto desde el comienzo, que era el pensamiento del padre Kentenich, del padre fundador, y la idea también de Vicente Palotti. Y en ese sentido yo veo que el gran desafío para el 2010 y el 2014, en el aniversario, en el centenario de Schoenstatt, es volver a encontrar esa pista, ¿no?, que nos dio el padre fundador desde el comienzo, de insertarnos en la iglesia, insertarnos en la base de la iglesia. Yo conocí en Alemania un Schoenstatt que estaba inserto en las parroquias, que estaba inserto en las diócesis, cuyos instrumentos eran los párrocos de las parroquias o los vicarios de las parroquias, ¿no? Y en ese sentido yo he soñado que Schoenstatt baje a nuestras parroquias, baje a nuestras comunidades eclesiales de base. Yo creo que en ese sentido nosotros no podemos seguir organizando el movimiento en torno a los puros padres de Schoenstatt. Son muy pocos, tienen muchas tareas, no pueden dar abasto en los trabajos que realizan. Y es por eso que yo sueño con la apertura a la iglesia diocesana, a los sacerdotes seculares, a miembros de otros institutos incluso. Pienso que ese es mi sueño, de que yo pueda sentir en Temuco que en la parroquia de Victoria, que en la parroquia de Traillén, que en la parroquia de Nueva Imperial existe Schoenstatt, pero en la base de la parroquia, en la base de la comunidad de base. Yo no sueño con una Jinrewe tan grande que acoja a todas las personas que están en las parroquias y las tengan en los domingos en la misa dominical. Yo no sueño con eso, eso no es lo que yo he entendido que quería el fundador. Yo sueño con Schoenstatt en la parroquia, en la comunidad, en los distintos sectores, en el campo, en distintas situaciones. Por eso yo en ese sentido quisiera pedirle al Señor, quisiera pedirle a la Mater, que Schoenstatt se pudiera orientar en esa forma, porque así entonces Schoenstatt podría ser más universal, podría ser más popular, podríamos llegar mucho más a la base con el carisma propio de Schoenstatt, con nuestro carisma mariano, ¿no?, que es fundamental para los tiempos que vivimos.